Y tenemos en la línea a Ricardo Aguilar, es el economista en jefe de INVEX. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Mari Carmen, muy buenas noches, muy bien, gracias, un gusto saludarte. Gracias. Oye, cuéntanos los mercados, cómo los ves hoy y qué va a pasar con todas cómo ves estas repercusiones que puedan tener las declaraciones de Donald Trump, que fueron muy severas en contra de México y en un foro muy importante, que es el G7. Ya estamos curados de espanto, ya perro que ladra no muerde, o sea, ya no influye lo que él dice en los mercados. Pues mira, definitivamente lo que yo sí creo que está influyendo mucho ahorita es este acuerdo que ya de hecho se firmó hoy. Mari Carmen había anunciado el presidente de Estados Unidos y sobre todo representantes de su gobierno que se podría firmar ya un acuerdo definitivo que permitía la reapertura del estrecho de Hormuz el viernes en Ginebra. Sin embargo, bueno, efectivamente se adelantó en Francia, en el Palacio de Versalles, ya se firma este acuerdo, ya también el presidente de Irán lo firma, ¿no? Con lo cual ya se libera el estrecho de Hormuz. Y bueno, sí vimos cómo el mercado lo anticipó y el precio del petróleo está alrededor de los $75 cuando llegó a llegar a casi 120 en su momento, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, eso digamos que todavía vemos que sí, efectivamente, las declaraciones del presidente mueven a los mercados. Y bueno, ahora con respecto a la que tú mencionas, creo que no es la primera vez que lo ha comentado y es ahí donde, bueno, sí vemos que incluso mencionando el presidente el tema del TEMEC, mencionando que es un acuerdo que al parecer o desde su punto de vista no aportaría suficiente para la economía de Estados Unidos y probablemente es algo que no le guste, pues bueno, tampoco está cerrado, y lo dijo él, ¿no?, a revisarlo y firmarlo eventualmente. Entonces yo creo que sí, precisamente en esta parte de la relación comercial con México, pues vemos que utiliza discursos de manera continua que al final de cuentas no ponen en riesgo al tratado, Mari Carmen, y creo que eso es lo más importante que hay que destacar, ¿no? Las declaraciones que ha hecho el presidente en el pasado de varios temas, no nada más el más reciente relacionado con la administración de la presidenta Sheinbaum, sino en muchos otros, pues vemos que al final de cuentas la importancia del tratado prevalece, ¿no? El beneficio económico que obtendría Estados Unidos también, y es por ello que a pesar de que este tratado se pueda revisar anualmente, pues es algo que sería muy costoso, digamos, revertir o plantear en un nuevo esquema. Entonces no veríamos por ese lado un riesgo. Sin embargo, pues sí, como vimos en el tema de Irán y el estrecho de Hormuz, sí hubo una influencia muy importante en los mercados, que incluso animó mucho a las bolsas en su momento, generó bajas de tasas en Estados Unidos y en México sobre todo, pero bueno, ahorita también conocimos las declaraciones de Warnock en su primera reunión como presidente de la FED, que también movieron mucha Sí. expectativa. Que eso es algo que te quería preguntar. Ricardo, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, cuéntanos cómo viste a Walsh en su primera, Kevin Walsh en su primera declaración ya como presidente de la Reserva Federal. Obviamente dio la conferencia de prensa clásica, no se animó a dar la guía en la tasa de interés, no se animó a decirla, como que se resguardó, pero ¿cómo lo viste? Pues mira, definitivamente, Pepe, un cambio muy importante respecto a administraciones de presidentes de la FED en el pasado, ¿no? Que fue lo que más destacó, que el comunicado fue muy breve, muy concreto, eliminó esta parte que tú mencionas de la guía prospectiva, donde antes el mercado podría intuir hacia dónde era la dirección a la cual iba la política monetaria, eso ya se eliminó por completo, y también, bueno, no participó el presidente de la FED por primera vez desde enero de 2012 que se instituyó este mecanismo conocido como la gráfica de puntos, el dot plot, donde cada miembro de la FED pone el nivel en el cual consideraría apropiada la tasa de referencia al cierre de cada año, pues el presidente de la FED no participó, ¿no? Y precisamente por eso, pues no vimos hacia dónde se decantaba la mediana de que si la tasa iba a aumentar o si la tasa se mantendría sin cambios, porque literalmente de los que sí participaron, la mitad espera un aumento en la tasa, hasta 3 aumentos un participante, de 25 puntos base cada aumento, y por el otro lado, los otros 9 participantes, la otra mitad, pues no verían un incremento en la tasa. Entonces, aquí pues el presidente de la FED fue muy claro que este mecanismo de la gráfica de puntos puede mandar señales equivocadas al mercado, que la guía prospectiva podría generar especulación en los mercados, y no nada más eso, Pepe, también vimos que va a nombrar este grupo de trabajo especial donde va a replantear o reestructurar aspectos muy importantes del Banco Central de Estados Unidos relacionados con la comunicación, con la medición de los datos, con la interpretación de estos datos, con la inflación, con la productividad, entre otros temas. Sin duda fue mucha información,
pero creo que aquí en lo central respecto a decisiones de política monetaria es que pues sí hay un sesgo restrictivo todavía, ¿no? De manera unánime se votó a no mover la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, y esto a pesar de que ya, digamos, se soluciona prácticamente el tema de Irán, pues sigue habiendo todavía el riesgo de que un crecimiento fuerte en Estados Unidos o que se puedan cambiar las cosas nuevamente en el entorno geopolítico te presionen a la inflación, pero pues en general sí muchos cambios, mucha información, aunque pues bueno, el mercado sí está viendo que el presidente de la Fed podría tener un sesgo más restrictivo del que se pensaba cuando fue propuesto por Donald Trump. Oye, aquí mi total y absoluta ignorancia que reconozco al aire. O sea, este dot plot que se hace cada vez que hay una reunión del FOM, de la política monetaria, y cada uno de los 19 miembros de la Fed decían claramente qué esperaban en materia de tasas, cosas que aquí no se hace para nada, ¿no? Pues aquí en México tenemos otros mecanismos de comunicación, ¿no? Aquí sí hay una guía prospectiva dentro del comunicado de política monetaria, pero pues también aquí son 5 miembros, Mari Carmen, allá por ejemplo, pues sí son 19 y es un poco más dispersa la posición que tú podrías interpretar de cada uno de los miembros. Aquí probablemente sea mucho más clara, y yo creo que la guía prospectiva es, digamos, la manera más fiel de conocer un poco hacia dónde podría decantarse la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno de nuestro Banco Central, ¿no? Pero sí, sería complicado desde mi punto de vista un mecanismo en el cual con tan pocos miembros pudieras tener una guía explícita de hacia dónde ellos considerarían que podría ir la tasa. Y ojo, porque este dot plot no es un compromiso, es algo también que decía Warsh, el presidente de la Fed. Esto no es un compromiso, puede cambiar en cualquier momento, incluso ha cambiado entre una reunión y otra, ¿no? Son trimestrales los dot plots, pero ha cambiado entre un trimestre y otro. Entonces es ahí donde dice el presidente de la FED, eso confunde, eso puede mandar señales equivocadas y eso no es adecuado para la toma de decisiones, ¿no? Sí, oye Ricardo, cuéntanos el tipo de cambio, porque pues no se movió mucho con el tema de Donald Trump en contra del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Más bien lo mueve desde luego el tema del Estrecho de Hormuz, pero por el Tratado de Libre Comercio parece que ya está curado de espantos. Pues sí, definitivamente lo hablábamos al principio de la llamada, Pepe. Creo que, bueno, sí, el discurso del presidente Trump respecto a la relación comercial con México ha adoptado diferentes tintes, pero a final de cuentas, lo que yo creo que también es un ancla para nuestro tipo de cambio, en el sentido de que evitaría que se depreciara mucho, es esta importancia tan grande que tiene el tratado, incluso para los Estados Unidos. Entonces, es ahí donde, al salir tan beneficiado, difícilmente sería un tratado que no aprovecharía, o incluso te digo, pueda cambiar o revertir. Entonces, en ese sentido, creo que también los inversionistas lo ven y eso ha contenido los movimientos al alza en el tipo de cambio. Ahorita, más bien, si se llega a depreciar, sería por un fortalecimiento del dólar que podría relacionarse con la posibilidad de que la Fed suba tasas, ¿no? Pues digamos, la mitad de los miembros votaron a favor de eso, o bueno, consideran que sería adecuado aumentar la tasa de referencia y ahí pues puede fortalecer al dólar.